Bienvenida, bienvenido a esta exploración. Hoy tenemos sobre la mesa una colección de textos, la verdad, fascinante y muy diversa. Vamos desde artículos de la Constitución boliviana hasta estudios sobre corrupción, análisis de crisis como la venezolana, debates sobre el rol económico del Estado e incluso reflexiones sobre derechos indígenas en Argentina o el papel de los think tanks. Una mezcla interesante. La misión es clara. Sacar las ideas clave, ¿no? Ver cómo operan los estados, qué poder tienen, dónde están sus límites y cómo interactúan con la sociedad, con la economía. Vamos a ver qué nos dicen estas fuentes en conjunto. Efectivamente. Yo creo que vamos a ver cómo estos textos iluminan esa tensión constante. Por un lado, el Estado como garante formal de derechos, controlador de recursos, pero también enfrentado a desafíos enormes. Hablamos de corrupción, de crisis profundas que pueden llevar a cambios radicales. Y, bueno, los intentos constantes de reformarlo. Si empezamos por lo básico, la Constitución boliviana es un buen punto de partida, creo. Menciona derechos muy concretos. Hablan de una vejez digna, en el artículo 67, o la propiedad estatal de los hidrocarburos, artículo 359. Esto ya muestra de forma muy clara ese poder formal del Estado, ¿no? Para definir derechos y controlar recursos que considera estratégicos. Exacto. Pero fíjate, más allá de lo que está escrito, los análisis nos hablan de un concepto interesante: el poder infraestructural del Estado. O sea, no solo la ley, sino su capacidad real para, digamos, llegar a la sociedad, para penetrarla y coordinarla en la práctica. Es diferente. Ahora bien, este poder, ya sea formal o ese infraestructural, pues choca con obstáculos tremendos. La corrupción es uno clarísimo. Las fuentes la definen como un lastre para el desarrollo, algo que frena. ¿Y cómo lastra concretamente? ¿Qué efectos tiene? Pues, de varias formas. Por un lado, genera ineficiencia. Las decisiones, claro, no se basan en mérito, sino en conexiones, en quién conoces. También distorsiona la competencia, ¿sabes? Favorece a empresas con contactos, no necesariamente las mejores. Y eleva los costes de hacer negocios. Y además, algo crucial, erosiona la confianza de la gente. La confianza en las instituciones se va al traste. Sí, y hay un dato que mencionas de un estudio de Mauro que es muy revelador sobre esto. Dice que la percepción de corrupción, solo la percepción, ya tiene un impacto económico directo, y lo cuantifican. Los países que se percibían como corruptos llegaban a recibir, ojo, hasta un 5% menos de inversión extranjera. Tremendo. Demuestra que la confianza es literalmente capital, dinero contante y sonante en la economía global. Totalmente. Y bueno, hablando de desafíos que minan la confianza, las crisis profundas son un caso extremo, ¿no? El ejemplo de Venezuela que describen los textos es devastador. Se habla de hiperinflación galopante, un aumento brutal de la pobreza, una emigración masiva que está vaciando el país, el colapso de servicios básicos y denuncias muy graves sobre derechos humanos. Que generan condena internacional, claro. Exacto. Pone de relieve la fragilidad que puede tener un Estado y las consecuencias terribles, humanas y económicas, de una crisis tan severa. Y fíjate qué curioso, porque según otros textos que tenemos, esa situación es límite. Piensa en la hiperinflación que también vivieron Bolivia o Argentina en su momento, pues a veces pueden tener efectos paradójicos. ¿En qué sentido? En que la destrucción social y estatal que provocan es tal que crean una demanda fortísima por orden, por estabilidad. Y eso a veces puede facilitar que se acepten reformas económicas muy drásticas que de otra forma serían impensables. Y una mayor concentración de poder en el Ejecutivo. No es una solución inocua, digamos. Claro, no lo es. Y esto nos conecta con la idea de la capacidad del Estado y los intentos de reforma. Porque no todos los estados son iguales, ni mucho menos, ni tienen la misma capacidad de acción. Sí, me llama la Atención cómo se contrasta en caso de estados que llaman desarrollistas, como Taiwán, que según los textos tuvo éxito planificando sectores como el textil para atraer inversión. Se contrasta con las dificultades en otros lugares. Mencionan Brasil, por ejemplo, donde parece que las élites tradicionales o las divisiones internas fragmentaban el poder del Estado y dificultaban esas estrategias centralizadas. Exacto. Y frente a esas dificultades, o bueno, ante crisis fiscales o de eficiencia, pues surge la presión por reformar el Estado. Los textos describen varias vías, ¿no? Desde privatizar empresas estatales hasta algo que llaman publicitar servicios. Que no es hacer publicidad, ¿eh? No, claro. Es transferir la gestión a entidades públicas pero no estatales.
fundaciones, consorcios, ese tipo de cosas. O también intentar implantar una administración más gerencial, buscando la eficiencia tipo empresa. Aunque ahí señalan un choque cultural importante, al menos en Latinoamérica. Esa búsqueda de eficiencia choca de frente con la persistencia de prácticas clientelares, ¿no? Esas redes de favores personales que dificultan una profesionalización pura basada en el mérito. Totalmente. Es una tensión constante. Y aquí, por cierto, entran en juego los think tanks. Se mencionan como actores que promueven ciertas agendas de reforma, actúan como centros de pensamiento experto que influyen en el debate. Interesante. Y ya para ir cerrando el círculo, no podemos olvidar la relación con la ciudadanía. Es fundamental. Por un lado, se mencionan mecanismos formales de control. El Ministerio Público en Argentina, por ejemplo, cuya función es defender la legalidad y los intereses generales. Pero por otro lado, Por otro, se recalca la importancia de la participación ciudadana y la lucha por derechos específicos. Un ejemplo muy claro es la defensa de los derechos territoriales indígenas en Argentina. Las fuentes lo presentan como una deuda histórica pendiente, ¿sabes? Una lucha frente a la presión de intereses económicos y el despojo histórico. Justo. Así que al final, lo que emerge de todos estos materiales es una tensión, yo diría que fundamental y persistente. El Estado se nos presenta como una herramienta indispensable para garantizar derechos, para poner orden, para intentar impulsar el desarrollo. Eso está claro. Pero, simultáneamente, es vulnerable, muy vulnerable. Vulnerable a ser capturado por intereses privados. Exacto. A la ineficiencia, a la lacra de la corrupción que hablábamos e incluso a ser el epicentro de crisis devastadoras, como vimos con Venezuela. La reflexión que nos dejan estos textos no es tanto una respuesta cerrada, sino una pregunta compleja y siempre vigente. En un mundo globalizado, cambiante, ¿cómo lograr que el Estado cumpla sus funciones vitales para el bien común, minimizando esas patologías que parece llevar dentro? ¿Cómo se calibra esa balanza tan delicada entre el poder necesario y el poder peligroso? Ahí queda esa cuestión, ¿no? Flotando sobre la complejidad de estos análisis.